Caracas. La política de Putin sobre Venezuela se mide en dinero. Una minuciosa investigación proveniente de Moscú señala que en los últimos 18 años Rusia ha invertido miles de millones de dólares en Venezuela. Desde préstamos para la compra de armas rusas, participación en la producción de petróleo venezolano, hasta la construcción de fábricas de armas. Si la situación culmina a favor de la oposición, Rusia puede perder sus muchas inversiones. Las acciones del gigante petrolero nacional Rosneft, a la que Venezuela debe más de 3.000 millones de dólares, han caído en más de un 3%, reveló en enero pasado el medio ruso Daily Storm. Hoy, el jefe de la oficina del fiscal general de la Federación Rusa, Dmitry Demestin, anunció la apertura de una investigación a más de 250 involucrados en el caso de malversación identificados por Rostec durante la construcción de una planta de ametralladoras Kalashnikov en Venezuela. Las empresas se construyeron según acuerdos económicos con el exterior, dijo el funcionario. Pero los fondos fueron robados, recalcó, sin especificar el alcance del daño. En 2006, Rusia y Venezuela decidieron construir dos fábricas de armas en la República Bolivariana, de modo que Venezuela se convertiría en el primer país, además de Rusia, donde producirían rifles de asalto y cartuchos Kalashnikov. Pero como es sabido, parte del dinero para la construcción fue robado en Rusia y para 2014, el proyecto fue congelado. Sin embargo, el año 2016 se decidió completar el proyecto, cuando el viceprimer ministro Dmitry Rogozin dijo que los problemas se habían resuelto, y aseguró que en 2019 se lanzaría la planta. Pero hoy, la empresa solo ha construido la mitad del edificio, que luce sin ventanas, ni puertas, ni electricidad estable. Fue durante la administración de Hugo Chávez cuando las petroleras rusas comenzaron a mirar de cerca el mercado venezolano, y acordaron participar en la producción de petróleo en Venezuela. Las acciones fueron compartidas por los gigantes petroleros rusos Rosneft, Lukoil, Gazpromneft, Surgutneftgaz y TNK-BP, algunos hoy disueltos y otros absorbidos por Rosneft. Luego algunos petroleros rusos se aliaron a socios sudamericanos no muy confiables, y comenzaron a fusionar sus acciones en proyectos petroleros conjuntos, mientras Rosneft, por el contrario, aumentaba su presencia en el país. Lo cierto es que, en total, Venezuela ha recibido 6.5 mil millones de dólares de la corporación petrolera rusa. Pero la cifra creció por las deudas militares. La cooperación militar entre Rusia y Venezuela comenzó durante el primer período presidencial de Vladimir Putin, en 2001, cuando ambos países firmaron un acuerdo intergubernamental. Rusia comenzó a suministrar armas al gobierno de Hugo Chávez y ya para 2006, los venezolanos recibieron los primeros 100.000 rifles Kalashnikovs, AK-103. Ese mismo año, Venezuela adquirió helicópteros domésticos Mi-26. Mi-35, Mi-17 a costo total de 200 millones de dólares. Y después, el país adquirió 20 aviones caza Su-30 megakelvin cuadrados, lo que le costó al Estado 1.5 mil millones de dólares más. Es decir que entre helicópteros y aviones, el gobierno de Chávez destinó 1.700 millones de dólares. De allí en adelante Venezuela se enganchó seriamente a la compra de armas rusas y, de hecho, Rusia se convirtió en el principal proveedor de armas para la República Bolivariana, instalaciones antiaéreas, tanques, municiones, de todo le vendió Rusia a Venezuela con el agravante de que en 2011, el gobierno de Putin le prestó 4.000 millones de dólares a Venezuela para que le adquiriera armas a los fabricantes rusos, un negocio redondo para el país europeo. Hoy, la deuda total de Venezuela con otros países cubre todo el presupuesto anual del país, más de 100.000 millones de dólares, de los cuales 17.000 millones, según estimaciones de Reuters, es deuda con los rusos. Pero Venezuela ha roto los plazos varias veces, y Rusia no ha tenido otra opción que retrasar parte del pago hasta el 2027, lo que pospuso temporalmente la caída del régimen, según Daily Storm.
Según los organismos financieros, la deuda militar con Rusia se iba a cancelar en 2018. Caminar sobre una cuerda no puede durar para siempre, aseguran analistas rusos. Con una economía coja, el régimen de Maduro ha estado maniobrando entre el riesgo de incumplimiento de las obligaciones, dejando de pagar periódicamente a sus patrocinadores, principalmente China y Rusia. La caótica situación que vive el país, con desabastecimiento y escasez de luz y agua, más una oposición que convoca a millares de manifestantes a favor del líder opositor Juan Guaidó. En esta situación, lo único que puede complacer a Rusia, es que China la superó en términos de inversión en la economía venezolana. China ha gastado $60.000 millones en la República Bolivariana, y tiene que apoyarlo para poder recuperar su dinero. Rusia dice a Venezuela que debe pagar su deuda con Moscú a tiempo. No se han introducido cambios en el acuerdo y, en consecuencia, Venezuela debe cumplir con las obligaciones que ha asumido con el acreedor, afirmó el Ministerio de Finanzas de Rusia. Rusia dice a Venezuela que debe pagar su deuda con Moscú a tiempo. Redacción EC 29 de enero de 2019 las 9:12 am Moscú. Foto, archivo de AFP. Rusia espera que Venezuela cumpla su próximo pago de deuda con Moscú programado para fines de marzo, dijo el martes el Ministerio de Finanzas ruso. Horas después de que uno de sus principales funcionarios dijera que preveía que Caracas tendría problemas con esos compromisos. El viceministro de Finanzas ruso, Sergei Storchak, dijo antes que Rusia creía que Venezuela probablemente tendría problemas para pagar su deuda soberana con Moscú. En comentarios formulados después de que Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, el Ministerio de Finanzas emitió una declaración por separado más tarde el martes señalando que aún esperaba que el pago de más de $100 millones se hiciera a tiempo. No se han introducido cambios en el acuerdo y, en consecuencia, Venezuela debe cumplir con las obligaciones que ha asumido con el acreedor, afirmó el ministerio. El gobierno de Donald Trump impuso el lunes fuertes sanciones a PDVSA con el objetivo de frenar severamente las exportaciones de crudo de la nación miembro de la OPEP a Estados Unidos, y presionar al presidente Nicolás Maduro para que renuncie. Storchak indicó que el próximo pago bianual de intereses por más de $100 millones de Venezuela vence a fines de marzo, y que a la fecha Caracas no había omitido ningún pago. La deuda soberana de Venezuela con Rusia asciende a $3.150 millones. El pago más reciente se realizó el 30 de septiembre, dijo. El Kremlin sostuvo el martes que las sanciones impuestas por Estados Unidos eran una interferencia ilegal y abierta en los asuntos domésticos del país latinoamericano, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que parecía un intento de confiscar sus activos. Rusia ha acusado a Washington de intentar usurpar el poder en Venezuela y advirtió contra una intervención militar. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo el lunes que las nuevas medidas le costarán a Maduro $11.000 millones en ingresos por exportaciones perdidas durante el próximo año, y le impedirán acceder a los activos de PDVSA por un valor de $7.000 millones. Rusia es un aliado de larga data de Venezuela, y ha actuado como prestamista de última instancia para Caracas. El gobierno y Rosneft han otorgado a Venezuela al menos $17.000 millones en préstamos y líneas de crédito desde el 2006. Rosneft, el mayor productor de petróleo de Rusia, opera en Venezuela y ha otorgado préstamos a PDVSA respaldados por suministros de petróleo. El régimen de Nicolás Maduro traslada a un banco ruso la cuenta de las ventas de petróleo. La empresa estatal PDVSA indicó a las empresas mixtas que operan en la faja del Orinoco que deben notificar a sus clientes para que los pagos sean realizados en Gazprombank, una de las entidades financieras más importantes de Moscú. El objetivo es evitar las sanciones de la Casa Blanca a la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA,
instruyó a los presidentes de las empresas mixtas que en adelante recibirán el dinero por las exportaciones de crudo en una nueva cuenta bancaria en la institución rusa Gazprombank para así evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Según un documento al que tuvo acceso la agencia, y dos fuentes conocedoras del asunto, las compañías donde PDVSA opera en la faja del Orinoco, en sociedad con petroleras como la estadounidense Chevron, la francesa Total y la noruega Equinor, deben notificar a sus clientes que abonarán en dólares o euros a esa cuenta bancaria en Moscú. La orden fue consignada en una carta firmada por el vicepresidente de Finanzas de PDVSA, Fernando de Quintal, con fecha del 8 de febrero. En vista que la gran cantidad de naciones que respaldaron al titular del Congreso, Juan Guaidó, como presidente interino, en PDVSA surgió el temor de ver sus fondos congelados en bancos globales y prefieren mover sus cuentas a Rusia. La decisión se tomó en medio de la tensión con algunos de sus socios, que han retirado personal de Caracas desde que se impusieron las sanciones. Un aliado del gobierno de Maduro, dijeron las fuentes del sector petrolero. La decisión se tomó en medio de la tensión con algunos de sus socios, que han retirado personal de Caracas desde que se impusieron las sanciones. A raíz de las sanciones financieras que le impuso en enero la administración de Donald Trump a la estatal venezolana, los socios extranjeros deben además formalmente confirmar a PDVSA que continuarán en los proyectos, indicaron las fuentes del sector petrolero. Operaciones afectadas. Las medidas impuestas por el gobierno estadounidense han dejado decenas de barcos cargados de crudo varados fuera de los puertos venezolanos. Además, están llevando a PDVSA a detener producción y mejoramiento de crudo en el proyecto petrocedeño, donde participan Equinor y Total, debido a la falta de diluyentes importados de Estados Unidos, dijeron otras dos fuentes familiarizadas con la decisión. El oro negro de Venezuela es pesado, por lo que Caracas tiene que refinar parte de este en Estados Unidos y también importar gasolina desde ese país. Pero la Casa Blanca la ha emprendido contra la petrolera estatal PDVSA, al prohibirle comerciar con entidades estadounidenses, y congelándole $7.000 millones de activos en el exterior. Paralelamente, le brindó a Guaidó el control de las cuentas bancarias de Venezuela en Estados Unidos. Hasta ahora, el 80% de la liquidez proveniente de la venta del petróleo venezolano era producto de la relación comercial con Estados Unidos. Si no hay rápidamente un cambio político, tendremos graves problemas de combustible, afirma Asdrúbal Oliveros, director del Gabinete Ecoanalítica. PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de información.